iniciando ya la transmisión hacia Facebook Live. Bueno, damos las buenas noches a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos siguen desde Facebook y también a los que ya se encuentran en Zoom. Bueno, mucha gente cuando ve el partir a un ser amado, a un ser querido, o al ser querido de un compañero, de un amigo, de un familiar, ¿no? Dice que descanse en paz, ¿no? Han escuchado eso, ¿no es cierto? Que descanse en paz, que Dios goce, pero ¿realmente será así? ¿No? Vamos a un poco a dilucidar ese tema y vamos a entender que existe el sufrimiento, así como hay sufrimiento en el plano carnal, en el plano material, donde estamos nosotros ahora, también existe sufrimiento en el plano espiritual. Vamos a explicarlo un poquito y vamos a entenderlo. Sí, entonces vamos a hablar sobre el tema de el sufrimiento en la espiritualidad, o sea, en el plano espiritual, ¿no? Porque sabemos pues que todos seres encarnados, en algún momento nos tocará morir, pero moriremos en cuerpo, más no en espíritu. Nuestro espíritu ya lo hemos revisado, analizado y demostrado que continuamos vivos, ¿no? Entonces, somos inmortales, como nos enseñaron y como nos han demostrado los estudios de la ciencia espírita, ¿no? Entonces, lo que nos dicen es que el sufrimiento en el ser humano no es solo exclusivo a los que estamos encarnados, también a los desencarnados. Ellos también sufren, ¿no? A todos aquellos seres que recordamos y que se encuentran en estos momentos en el plano espiritual, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que al pasar de un plano, del plano material en este caso, al plano espiritual, no es que sea un salto, porque hay mucha gente que acude pues a los velorios, ¿no? Y de repente la persona que ha fallecido era una persona que no se portaba muy bien, que era, tenía algún comportamiento negativo, era hasta cierto punto no fraterno, malo, ¿no? Pero el momento de la muerte, como que la compasión de las personas, tratan de recordarlo como si fuera alguien bueno y que en el otro plano se vuelve buena la gente, ¿no? O sea, como que está bien, fuiste malo en la tierra, por decirlo de alguna manera, pero al morir te vuelves bueno, ¿no? Pero en realidad no es así, no es un salto, ¿no? No es un salto que una persona se acuesta con todas sus maldades, sus vicios, sus malos hábitos, y al día siguiente se levanta santito o plena bondad, pleno amor, ¿no? No es así, no es así, ¿no? Eh, es un proceso, como todo en la naturaleza, todo en la creación, todo en la vida, son procesos, no son cosas bruscas, abruptas que ocurren de un minuto para el siguiente, ¿no? Sino hay un proceso. Como en nuestra propia vida podemos identificar o podemos entender, ¿no? Por ejemplo, si nos remontamos a la época en que íbamos al colegio, ¿no? Las cosas que aprendíamos era gradual, ¿no? No podía ser que estemos yendo a primer grado de educación básica y en el segundo mes ya nos estén enseñando a resolver ecuaciones, por ejemplo, ¿no? Ecuaciones cuadráticas o qué sé yo, ¿no? O química, química orgánica, qué sé yo, ¿no? Entonces, es un proceso de aprendizaje, se sientan las bases y luego ya en la secundaria vienen estos conocimientos un poco más complejos, ¿cierto? Igual es la vida, ¿no? Igual es el desarrollo de la vida. Entonces, aquella persona que en la tierra adquirió buenos hábitos, virtudes, y todavía tenía algunos defectos, malos hábitos, ¿no? Eso
lo conserva. No es que se desaparece cuando uno muere, lo conserva. Todo lo bueno y lo no tan bueno te lo llevas. Es como un equipaje que cuando te llevas de viaje, te llevas toda tu ropa, no te llevas la ropa del vecino o la ropa de alguien que esté alrededor tuyo, sino llevas tus cosas, tus pertenencias. Igual en el plano espiritual, te llevas tus conquistas y tus cosas que tienes todavía por trabajar, ¿no? Entonces, como dice acá, es una continuidad, ¿no? No es que se vuelve bueno cuando muere, sigue siendo el mismo. Si era mentiroso, seguirá siendo mentiroso. Si era trabajador, seguirá siendo trabajador. Si era chismoso, seguirá con el chisme vivo en el otro plano, ¿sí? Entonces, entendamos eso, es una continuidad. Entonces, en ese sentido, cualquier esfuerzo que hagamos para mejorarnos, para hacer, bueno, ahora vamos a ver un poco más los detalles, vale, queda, porque nos lo vamos a llevar. Entonces, inútil suponer que la muerte nos da una solución pacífica a las personas que están en desequilibrio extremo. Muchas personas hacen abuso de su cuerpo y ejecutan pues desarreglos pasionales, ¿no? Me refiero a extremos, ¿no? Pasiones, no solamente estoy hablando de la parte sexual, sino también pasiones como que generan pues violencia, ira, tristeza, etcétera, ¿no? Cosas así muy fuertes, ¿no? Entonces, eso desequilibra. Y ese desequilibrio que muchas veces genera fuera de la realidad, acciones fuera de la realidad, la locura, por ejemplo, no procede de un tema biológico cerebral, digamos, ¿no? Sino viene ya desde la desarmonía existente en los centros periespirituales. Ya en otras conferencias hemos hablado qué cosa es el periespíritu, pero en resumen, el periespíritu es un intermedio entre el cuerpo físico y el espíritu. Entre espíritu y cuerpo físico hay un puente, que es como una copia más liviana de nuestro cuerpo físico, a través del cual se genera la comunicación entre espíritu y los órganos del cuerpo, las terminaciones nerviosas, etcétera, ¿no? Entonces, y en el perispíritu es donde se acumulan muchas cosas, buenas y no tan buenas, ¿no? Entonces, si hay perturbaciones en el perispíritu, esas se van a reflejar en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, no es un tema del cerebro o del sistema nervioso, sino es un tema espiritual, ¿no? Y una enfermedad física la podemos tratar muchas veces, hay tratamientos efectivos que demoran pues tiempos eh, rápidos relativamente, ¿no? Se pueden curar en semanas, en días, algunos en meses, pero los temas espirituales, como dice acá, exigen largos periodos de reparación. O sea, no estamos hablando ni siquiera de una vida o una existencia, sino de repente de muchas, ¿no? Porque los daños perispirituales pueden haber sido mayores. Esto nos lo dice André Luis, el espíritu de André Luis, en el libro que se llama En el mundo mayor, ¿no? Entonces, miren qué importante es cultivar el espíritu, limpiar el espíritu, así como todos los días nos bañamos para limpiar nuestro cuerpo, lo mismo deberíamos hacer para limpiar nuestro espíritu con las ayudas que todos sabemos, ¿no? Buenos pensamientos generan buenas palabras generan buenas acciones, ¿no? Entonces, todas esas faltas que han venido siendo acumuladas, estos errores, estas agresiones, ¿no? Se van guardando en este disco duro llamado perispíritu durante la existencia física, y que si yo no me reconcilié o hice el resarcimiento necesario, van a pasar conmigo a la espiritualidad.
Por eso es que Jesús nos aconseja, ¿no? Este, cuando vayas a orar, le dice, ¿no? Vayas a orar, primero reconcíliate con tu enemigo, dice, ¿no? Primero anda, reconcíliate y de ahí vienes, ¿no? Cuando quieres ofrendar algo o quieres pedir algo, ¿no? Esa es la ofrenda que espera Dios, que espera Jesús, ¿no? Es una limpieza de espíritu. Entonces uno, por ejemplo, que se haya peleado con alguien y estoy con la ira, la cólera, con la gana de vengarme, con esas emociones, si yo voy a orar, a pedirle algo a Dios, ¿ustedes creen que va a ser efectivo eso? No, porque mi alma, que estoy regalando en ese momento a Dios, esa ofrenda, es como si le estuviera regalando a alguien que yo quiero mucho, le estoy regalando algo, un barro, una cosa sucia, ¿no? Entonces, es lo mismo es, ¿no? Es lo mismo. Entonces, por eso que Él nos aconseja limpiar nuestro espíritu primero, ¿no? Limpiar, dejar todos esos resentimientos, esas cosas negativas, eh, para que nuestro espíritu sea armónico, ¿no? Entonces, comprometidos por las faltas que cometieron durante la vida biológica, normalmente las faltas se cometen en el encarnado, los espíritus están marcados, o sea, todo lo que hagamos se registra. Estamos marcados por sufrimientos que lo van a llevar al arrepentimiento, al remordimiento, a la angustia y a la aflicción en algún momento, por haber manifestado alguna forma de agresividad a sus semejantes o a sí mismos también. Hay gente que se agrede a sí misma, ¿no? También es una forma de agresión, ¿no? Dice, no, que solamente a mi semejante, no, pero también se agreden. ¿Cómo te puedes agredir? Por ejemplo, si sabes que el tabaco hace daño a los pulmones y tú fumas, ¿qué estás haciendo? Estás agrediendo a tu cuerpo, ¿no es cierto? Si sabes que el alcohol en exceso va a dañar tu hígado y tú tomas cada vez más, ¿qué estás haciendo? Te estás agrediendo, ¿no es cierto? Entonces, y no solo eso, sino también las agresiones al prójimo. En algún momento, de repente hay gente que dice, no, pero hay gente que ni remordimiento tiene, son bien duros, son malos. En algún momento llegará el despertar de su conciencia y van a sentir estos arrepentimientos, remordimientos, que se van a transformar en angustia y dolor. En algún momento, siempre. Entonces, lo que comentamos al inicio, ¿no? Muchos espíritus todavía se mantienen con sus tendencias negativas, con esa maldad intrínseca que algunas personas todavía mantienen, se la llevan al otro plano. Y en el otro plano quieren seguir haciendo esas cosas, ¿no? Cometiendo acciones de odio contra no solamente los encarnados, sino también contra otros desencarnados, ¿no? Aumentando sus desdichadas cargas espirituales. O sea, si practicó el mal estando encarnado y sigue practicando el mal en el plano espiritual, ¿qué está haciendo? Está haciendo crecer su deuda con la ley divina. Y recordemos que las leyes divinas son perfectas, no son como las leyes humanas, ¿no? Que alguien puede haber cometido una falta muy grande para la ley humana, pero consigue un buen abogado y el buen abogado lo hace salir libre de toda pena, ¿no? Pero las leyes divinas no. Las leyes divinas son perfectas y todo queda registrado en el archivo espiritual que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Entonces, también pueden seguir practicando la maldad en el otro plano, ¿no? Sin embargo, también pueden encontrar recursos para arrepentirse, para reparar o disminuir sus errores en el otro plano. Porque así como hay espíritus rebeldes, también hay aquellos que se arrepienten y tienen buena voluntad, ¿no? Para enmendar sus errores, se arrepienten de las cosas feas que hicieron y quieren cambiar, ¿no? Quieren cambiar. Entonces, Dios, en su infinita misericordia, les dará una oportunidad para
que se perfeccionen y asciendan a situaciones de desarrollo que los favorezcan, ¿no? No es como algunas religiones dicen, ¿no? Si te equivocaste en la tierra, ya cuando vayas al otro plano, ya has sido malo en la tierra, te vas al infierno. Algunos dicen eso, ¿no? Te vas al infierno y te vas al infierno para siempre, a quemarte, ¿no? Pero eso es mentira, pues eso no es cierto. En algún momento lo hemos demostrado, pero es así, ¿no? Dios siempre da oportunidad a sus hijos porque Dios es infinitamente justo, bueno y misericordioso, ¿no? Da la oportunidad para que puedan salir adelante, salir del mal y reparar sus faltas, ¿no? En la literatura espírita, pregunta el profesor Kardec, ¿no? Porque nosotros nos imaginamos cómo es el sufrimiento humano, ¿no? O sea, nos imaginamos el sufrimiento, me imagino, por ejemplo, un accidente, me accidento, me rompo un hueso, entiendo cómo es ese sufrimiento, ¿no? Cómo puede ser, cómo debe ser ese dolor, ¿no? Pero en el plano espiritual, ¿cómo es eso? ¿No? Ahí no hay oportunidad de fracturarse un hueso, porque ya no hay carne, ¿no es cierto? Y no hay materia. Entonces, ¿qué clase de sufrimiento experimenta el espíritu cuando ya no está encarnado? Dice, angustias morales que le atormentan más dolorosamente que los sufrimientos físicos. O sea, duelen más que una rotura de hueso, ¿no? No dice duelen igual, sino dicen más. Atormentan más dolorosamente que los sufrimientos físicos. O sea, imaginémonos cómo son esos dolores, ¿no? ¿No? Eso está en el libro de los espíritus. Pueden repasarlo también ustedes. Entonces, no es que la persona cuando fallece pasa por agua tibia todo y se va a un lugar angelical o un paraíso, ¿no? O sea, toda la herencia espiritual va con uno cuando uno parte. Lo mismo se da con el espíritu, dice. Los sufrimientos por los que pasa son siempre la consecuencia de la forma en que vivió en la tierra. O sea, Dios no castiga. Nosotros somos los que al desviarnos de las leyes divinas, de las leyes de Dios, estamos acumulando fallas que van a producir dolor en nosotros, ¿no? Cierto que ya no vas a sufrir más ni de reumatismo ni de gota, dice, ¿no? O sea, enfermedades físicas, ¿no? Pero vas a experimentar otros sufrimientos que no tienen, miren, me lo he puesto en letra gordita, sufrimientos que no tienen nada que envidiar a la gota ni al reumatismo. ¿Qué quiere decir? Que son unos dolores terribles, ¿no? Aquellos que han tenido una enfermedad parecida a la gota o al reumatismo saben que esas cosas duelen, ¿no? Pero imagínate estos que dicen no tienen nada que envidiar. Entonces, tengamos todas estas cosas en cuenta, ¿no? En la literatura y la investigación espírita, se da el caso que han preguntado a miles, no solamente dos o tres, sino miles de espíritus y de diversas clases sociales en la tierra, ¿no? En la sociedad, ¿no? Que fueron personas con dinero, personas con problemas de pobreza, ¿no? Y dice, los estudiamos en todos los periodos de la vida espírita, la vida en el plano espiritual, a partir del momento en que abandonaron el cuerpo. O sea, ha habido esta investigación y uno de estos libros que ustedes pueden leer sobre este tema es el libro El cielo y el infierno. Hay muchos, pero el libro El cielo y el infierno, la segunda parte del libro, que siempre la comento, está plagada de testimonios de diferentes espíritus en diferentes niveles de evolución, ¿no? Entonces ustedes pueden ahí entender qué es lo que pasa cuando uno muere, ¿no? ¿No? Entonces, continúa diciendo el investigador, ¿no? Dice, notamos, o sea, descubrieron siempre que los sufrimientos en el plano espiritual tienen relación con la conducta que esas personas tuvieron
y cuyas consecuencias experimentaban el plano espiritual, ¿no? Acuérdense, ley de causa y efecto, ¿no? Si hago algo negativo contra alguien, eso me va a regresar a mí, sea cuando estoy encarnado o sea cuando esté en el otro plano, ¿sí? Y que la otra vida era fuente de inefable ventura para los que siguieron el buen camino. O sea, aquellos que le hicieron caso pues a Jesús, ¿no? Jesús o sea, algunos preguntarán, ¿no? Y bueno, las leyes de Dios, Dios, pero ¿qué cosa quiere Dios? ¿No? A veces no dice que no, todavía no entendemos a Dios, que no, nuestro desarrollo, nuestra inteligencia no nos da para entender a Dios. O sea, ¿cómo yo voy a saber qué cosa quiere Dios cómo quiere que yo me porte? Bueno, el mensajero de Dios fue Jesús y Jesús nos dio masticaditas todas las enseñanzas, nos las dio muy sencillas, muy fáciles, en parábolas, sus enseñanzas claras, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de esas enseñanzas, que eran claras, más claras aún con la publicación de el profesor Kardec, que hace un análisis, una investigación, sumadas los comentarios de los espíritus, por ejemplo, en el Evangelio según el Espiritismo. Si no entendiste bien el Evangelio de San Mateo, por decir, o de cualquiera de los evangelistas, en el Evangelio según el Espiritismo encuentras las enseñanzas morales explicadas con palabras sencillas y de fácil entendimiento, ¿no? Entonces ahí está, pues, ¿no? Y, o sea, vale la pena, claro que vale la pena, porque nos espera ventura, ventura que es felicidad, alegría, bienestar, por aquellos que siguieron el buen camino que nos enseñó Jesús, ¿no? Y a los que no, ya sabemos, ¿no? Vimos que el sufrir de estos espíritus resulta de los lazos que todavía, otro punto importante, los lazos que todavía lo atan a la materia. Hay gente que vive pensando que la materia y la materialidad, las sensaciones, los placeres son para siempre, ¿no? O sea, o que es lo único que uno puede disfrutar en la vida, ¿no? Que cuanto más libre estuviera de la influencia de la materia, cuanto más desmaterializado se halle, menos dolorosas sensaciones experimentará. O sea, pensemos que cuando nos vamos a morir, no nos vamos a llevar, pues, nuestro carro, nuestra casa, nuestras joyas, nuestra ropa, todo eso se va a quedar acá, ¿no? Ni siquiera a las personas que amamos, ¿no? Ellos se quedan acá, nosotros nos vamos a ir. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar? Nuestros bienes espirituales, no nada material nos vamos a llevar. Entonces, no nos debemos aferrar, pues, ¿no? Porque en principio no somos los dueños, somos solamente, estamos usufructuando aquello que Dios permite que tengamos, ¿no? No es nuestro en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar para no ser tan apegados ni tan dependientes a la materialidad. Materialidad, llámese cosas, dinero, placeres, sensaciones, todo lo que es material, ¿sí? No te digo que, bueno, que estés sufriendo todo el día, que no comas, no. Moderado y que no sea pues o sea, una cosa que te ate, te trastornas y que no tienes, no sé, pues el reloj que te gusta, ¿no? ¿No? Esa es la idea. Entonces, ahí están, pues, ¿no? Todas los tips, la clave para prevenir los sufrimientos espirituales. Y lo importante es que tenemos que aprovecharlo mientras estemos en la existencia física, porque en la existencia física tenemos la oportunidad de poder, a través del prójimo, probarnos, ¿no? Probarnos por ejemplo, si vemos a alguien que nos saca que nos agota la paciencia, no veámoslo como una persona repulsiva para nosotros, sino veámoslo como un profesor de paciencia para nosotros. Es mi maestro de paciencia o mi maestra de paciencia, ¿no? De esa manera, ¿no? Y otra cosa importante es que todos los seres humanos tenemos la libre elección o el libre albedrío.
¿no? Dios no nos dice, no nos conmina a hacer algo, ni nos dice ya tu destino está trazado, tampoco. Nosotros vamos construyendo nuestro futuro a través de nuestras decisiones que todos los días tomamos, ¿no? Puedo decidir ser un infeliz y tirarme al abandono, o puedo decidir ser feliz, inclusive no teniendo dinero, inclusive no teniendo familia, inclusive no teniendo salud, porque la felicidad no depende de esas cosas, sino depende de la forma como mi espíritu la ve, ¿no? Entonces, también podemos decidir, claro, entre hacer el bien o el mal. Por eso es que hay dos caminos que uno puede tomar, ¿no? Libre albedrío. Pero a veces uno decide y pues, se puede equivocar, claro. Pero lo que tenemos que saber es que todas las cosas que se deciden, todo lo que hacemos, tiene una consecuencia, ¿no es cierto? Como nuestros padres nos decían, o nuestros abuelos, ¿no? Nos decían, mira, si tú vas a dar un paso para adelante, fíjate bien dónde vas a pisar con el otro pie, ¿no? O sea, hay que ver, pues, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Estoy yendo a un despeñadero, estoy yendo a un pantano arenoso donde me voy a hundir, o esto voy a caminar a paso seguro hacia un destino favorable, ¿no? Otro consejo, domina tus pasiones animales, no solamente la violencia, ¿no? No solamente la violencia, sino todo lo que sea desenfreno, ¿no? No alimentes odios, envidia, celos, ni orgullo. Aquí el campeón de todos es el orgullo, ¿no? Porque el orgullo es el primo hermano del egoísmo, y el egoísmo está detrás de todas las desgracias humanas, ¿no? No se deje dominar, ahí está, no se deje dominar por el egoísmo. Purifíquese, báñese todos los días, así como lava su cuerpo, lave su espíritu, nutriendo buenos sentimientos. O sea, las cosas buenas hay que potenciarlas para que se vuelvan ya parte de uno, ¿no? Practique el bien, no dé a las cosas de este mundo la importancia que no merecen. Y entonces, todavía revestido del envoltorio corporal, o sea, todavía encarnados con carne, ya estaremos depurados, estaremos liberados del yugo de la materia, y cuando dejemos este envoltorio, ya no sufriremos su influencia. A los que han visto la película Nuestro Hogar, ¿recuerdan cuando André Luis desencarna, ¿no? Él estaba muy ligado a su casa, entonces a su familia, a sus cosas, ¿no? Porque era un hombre, no era malo, pero era muy apegado a los placeres, ¿no? Y esos placeres le causaron pues el cáncer que él tenía, ¿no? Pero la atracción a todas estas cosas materiales era pues altamente perturbador para ese espíritu, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un llamado motivarnos a vivir según las recomendaciones de mejorar, ¿no? Cada día, tener buenos sentimientos. Y una vez que adquieres eso, ya es reconfortante, ¿no? Reconfortante el poder servir, el poder ayudar, el poder sonreír, ¿no? Ver la vida de otra manera, ¿no? O sea, te levantas y agradeces, ¿no? Ser agradecido. Gracias, Dios, por un día más que me regalas, un día más que tengo agua para bañarme, para tomar un té, un café, lo que sea, una ropa que ponerme. Tantas cosas que hay para agradecer, ¿no es cierto? De repente no puedo caminar, pero tendré pues ahí la oportunidad de pensar, de hablar, de mover mis manos, qué sé yo, ¿no? Eh, ya no podré correr, pero podré caminar de repente, o podré despacito moverme, pero estoy vivo, gracias a Dios me estás dando estos minutos de vida, ¿no? O sea, ver la cosa positiva. Hay personas que lamentablemente ven al revés, ¿no? O sea, tengo un vaso con agua a la mitad y dicen el vaso está medio vacío, pero uno puede verlo como que está medio lleno más bien, ¿no? Y es una bendición tener medio vaso de agua.
¿no? Pero hay otros que no, que se quejan porque ya medio vaso está consumido de agua, ¿no? Entonces depende también cómo uno vea las cosas, ¿no? Eh, Dominar el egoísmo en las pasiones inferiores, ¿no? La violencia, todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso significa hacer en la práctica una transformación, ¿no? Una autoevaluación, una autorreforma íntima, ¿no? Porque lo más fácil es criticar a los demás, juzgar, pero cambiarte tú, no, porque el egoísmo te cierra los ojos, la visión, y solamente ves para afuera, no ves para adentro, ¿no? Pero el esfuerzo es que tenemos que hacer, mirar para adentro, mejorar nuestras imperfecciones. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si cada esfuerzo que hacemos no es vano, va a servirnos para darnos felicidad, para darnos alegrías en el plano espiritual después, o en esta misma vida de repente, ¿no? Todo eso va a darnos a nuestra alma condiciones para ascender a planos más elevados de evolución. Dios quiere eso, que evolucionemos, que seamos felices, ¿no? Ninguna perturbación menos digna nos va a poder detener, ya que se encuentra libre de cualquier sufrimiento moral. O sea, esos sufrimientos que la gente, a uno dice, ¿no? Su conciencia. Seremos libres porque tendremos la conciencia limpia y tranquila, ¿no? Que nos habremos equivocado, nos seguiremos equivocando, pero queremos mejorar, queremos cambiar. Y eso nos da fuerzas para seguir adelante. ¿Mm? Hay una ley que rige el destino de la humanidad, ¿no? Y también a todos los eh, hermanos que ya están en el plano espiritual. Es la ley del amor, ¿no? La ley del amor. Esta ley es la que rige, empezando, es una ley universal, aplica para todos, ¿no? Para todos los seres vivos, partiendo de Dios que nos ama a todos, ¿no? Todos sus hijos, que somos nosotros. Todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, si todos somos hijos del mismo Padre, ¿qué somos entre nosotros? Somos hermanos, ¿no es cierto? Encarnados y desencarnados somos hermanos. No que yo, ¿qué voy a ser hermano de ese que es un asesino? Es tu hermano, está atrasado todavía, está en una etapa primitiva espiritualmente hablando, pero es tu hermano también, ¿no? Y de repente yo, en un pasado, he sido un criminal igual o peor que él. Entonces no puedo criticar, ¿sí? Bueno, hay un mensaje de esperanza, no todo es miedo para estas cosas, ¿no? La idea no es meter miedo, sino enseñar un poco la realidad para que todos veamos con esperanza y con una enseñanza práctica para cada uno de nosotros, ¿no? El ser humano solo puede librarse del sufrimiento que está pasando o que puede esperarlo a cada momento si opta por la luz que emana de las enseñanzas de Cristo, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Jesús nos dio los tips, como dicen ahora, ¿no? Los tips, las enseñanzas que hay que hacer, lo que hay que hacer para mejorar. Él nos dijo, ¿no? Nos prometió un lugar allá en el otro plano, donde van a estar todos los bienaventurados, dijo, ¿no? A mi lado. Pero tienen que hacer pues las cosas que les he enseñado, ¿no? Entonces, si nos ponemos a reflexionar en las cosas que nos enseña, sí, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Es fácil? No, no es fácil, porque todos somos egoístas, en mayor o menor grado, ¿no? Y el egoísmo nos impide muchas veces progresar. Pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo día a día para mejorar, ¿no? Tratar de librarnos de esta bola de hierro que tenemos, que es el egoísmo, que no nos deja caminar, ¿no? Entendiendo que nuestra vida está asociada a todo lo que es luz, paz, amor, llevándonos hacia el bien en base a esto, ¿no? Bueno, ¿quién no quiere vivir en paz, no es cierto? Una paz espiritual, no solamente una paz relativa, sino una paz espiritual plena, ¿no? De nosotros depende, ¿no? Es crear eso, ese entorno, ¿no? ¿Luz para qué? Para ver la realidad de las cosas, ¿no? Para tomar buenas decisiones, para no dejarnos engañar ni ilusionar.
paz, para no generar rencillas ni deudas con nadie, ni enemigos, ¿no? Amor, porque eso es la esencia de las enseñanzas del Maestro, ¿no? Jesús, amor. Y ahí la parte más sublime es cuando nos dice amor al prójimo. Y el prójimo puede ser cualquiera, bueno o malo, o alguien que me ha hecho daño incluso. Entonces, amor cristiano no quiere decir que yo voy ahí, lo voy a llenar de abrazos y besos al que me hizo daño. Tampoco, tampoco, ¿no? Pero no debo desearle pues el mal, no debo planificar una venganza, no debo lanzarle maldiciones, sino al contrario, ¿no? Orar por él y hacer todo lo bueno. Si le pasa algo bueno, alegrarme. Y si puedo ayudarlo, lo ayudo. ¿Mm? Ok. Entonces, Jesús nos aguarda, ¿no? En este plano al que algún momento vamos a llegar todos, ¿no? Dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les daré descanso. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esfuerzo que hagamos, Él nos lo va a recompensar en el plano espiritual. O sea, vale la pena. Jesús no era ningún mentiroso, por si acaso. Las cosas que Él decía siempre se cumplían, siempre eran ciertas, ¿no? Entonces, ese descanso es cierto, ¿sí? Ahora, descanso no quiere decir que vamos a estar tirados ahí en el otro plano, en una nube, durmiendo, ¿no? Eso no se refiere a eso, sino a un descanso espiritual pleno, ¿no? Después, imagínense haber corrido, pues, no sé, 5 kilómetros, así, corres ahí, llegas cansado al otro lado y sientes, al momento que te sientas o, digamos, tomas un vaso de agua, sientes un alivio, ¿no? Algo de eso, algo así, pero espiritual, ¿no? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Sus consejos, ¿no? Lleven mi yugo, dice, ¿no? Pero ¿qué cosa es su yugo? Yugo no quiere decir una cadena de esclavitud, no, sino simplemente cumplir lo que Él nos enseñó, que no es fácil, por eso habla de yugo, ¿no? Porque no es fácil, pero tampoco es una gran tragedia ni algo imposible, ¿no? Lo podemos hacer. Y aprender de él, mansedumbre, y no pensar en vengarte o si alguien te choca o te cierra con el carro, bajar con un palo a quererle pegar, ¿no? Eso no, no, esa no es la idea. Humilde de corazón, ¿no? No hacer ostentación ni ser vanidoso y todas esas cosas que conllevan estas antivalores, ¿no? Entonces, Él nos promete esto, ¿no? Descanso. Eso está en Mateo capítulo 11. Entonces, nuevamente nos recuerda que la vida debemos desapegarnos de todo lo que es transitorio, todas estas cosas materiales, todos bienes materiales que son transitorios. Recordémonos de eso, somos transitorios. Nosotros creemos que va a vivir para siempre, pero no, pues, no, ¿cuánto vamos a vivir? No, no, no sabemos, pues, 80, 90, ya por ahí alguien llega a los 100 años, pero nadie va a llegar a 200, ¿no? Entonces, son transitorios, y así sea 200, son transitorios, ¿no? Pues somos seres que tenemos un pasado y caminamos hacia un futuro. Y la muerte, como decíamos al inicio, no es una interrupción definitiva, sino continuamos, ¿no? Continuamos, cerramos una etapa y empezamos una existencia nueva en el otro lado, en el plano espiritual. Eh, Como que renacemos en el otro plano, ¿no? Cuando alguien se muere, acá los que lo queremos, esa persona nos da tristeza, ¿no? Y algunos lloran, ¿no? Mira, se fue, se murió, ¿no? Pero en el otro plano lo esperan con alegría, ¿no? Uy, está viniendo, está regresando, fulano de tal, que nos dejó hace tantos, 80 y tantos años, nos dejó, y ahora está regresando. Y lo esperan con alegría para abrazarlo, ¿no? Entonces, veamos la vida, y esa es la verdadera vida, en el otro plano, el plano espiritual. ¿Mm? Entonces, acuérdense que Dios no es un Dios castigador, como algunas literaturas aparecen, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no?
un Dios que castigaba, ¿no? Dios no es un Dios castigador que le gusta hacer sufrir a sus hijos los hombres. No es así. Dios, su proyecto de Dios para con sus hijos, nosotros, es que seamos sanos, que tengamos bienestar, que tengamos amor entre nosotros y que todos nos realicemos de manera plena como seres humanos, ¿no? La humanidad se realice en forma plena. Ese es el deseo de Dios, ¿no? Si hay sufrimiento, no es por culpa de Dios, es por culpa nuestra. Si yo fumo como una chimenea y me da un problema en los pulmones, yo no le voy a echar la culpa a Dios, pues. La culpa la tengo yo, sabiendo que el cigarro hace daño y yo fumo y fumo y fumo, me voy a enfermar en algún momento, ¿no? Delante del mundo peligroso, alucinado por ambiciones rastreras y dominado por el odio y la miseria, secuencias de guerras incesantes y aniquiladoras, armonicémonos con Jesús a fin de equilibrar la esfera carnal. Es el único camino realmente, ¿no? Si no, miremos a nuestro alrededor, ¿no? Cuántas, cuánta corrupción hay en las autoridades, los políticos, los gobernantes, hasta las guerras, ¿no? Odios raciales, étnicos, políticos, miseria por un lado, robo por otro, ¿no? Guerras sin importar a genocidios, ¿no? Entonces, hagamos nuestra parte, ¿no? Hagamos nuestra parte. Busquemos la armonía en medio de este mundo convulso por tanta eh, desarmonía y perturbación. Tratemos de encontrar la armonía en las enseñanzas del Maestro Jesús, que no son etéreas o cosas así, fantasías, son realidades y las podemos aplicar en nuestro día a día, ¿sí? El hermano caído y nuestra carga preciosa, la dificultad es nuestro incentivo santo, el dolor nuestra escuela purificadora. O sea, el dolor no lo veamos como maldición, sino como nuestra purificación, ¿sí? Hay veces, a través de las enfermedades, en las curas de las enfermedades, vamos a pasar dolor, ¿no es cierto? Hay veces nos tienen que, por ejemplo, si me hago una herida y se me abre la herida, me tienen que coser esa herida, ¿no es cierto? Y a la hora que te cosen, duele, pues, ¿no? Bueno, ya, te ponen anestesia, pero después que pasa la anestesia, ¿qué sucede? Sientes dolor. Pero ese dolor después va a generar que te cures, que cierre la herida, porque si la dejas abierta, no quiero el dolor que me cosan, porque después me va a doler. Pero después, ¿qué va a pasar? Posiblemente la herida se infecte o cierre mal y tenga problemas, ¿no? Entonces, hay veces el dolor es algo que es bueno. Y así igualmente en términos espirituales, el dolor nos ayuda, nos purifica, nos mejora, ¿no? Al mundo atormentado proclamemos nuestra fe en Cristo para siempre. Sí, o sea, el hermano caído dice, ¿no? A las cargas que tengamos, todos tenemos cargas en la vida, ¿no? Problemas, situaciones. Ninguno las tiene fácil, ninguno de nosotros las tenemos fáciles en nuestra vida. Depende cada uno también cómo toma las cosas, ¿no? ¿Sí? Es importante esto. André Luis nos lo relata nuevamente. Hermanitos, les doy las gracias. Espero que haya podido esclarecer un poco este tema y darles algunas pautas de lo que tenemos que apuntar como seres humanos, como seres espirituales que somos, para mejorar nuestra existencia, nuestras vidas y al momento que trascendamos hacia al plano espiritual, podamos llegar a un lugar bonito donde el sufrimiento no reine, sino la alegría de poder haber cumplido la misión o el compromiso que establecimos antes de venir a la tierra, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos. Estamos último martes de enero. Tenemos, como saben, los últimos y primeros martes de cada mes
nos vemos. Entonces nos vemos el siguiente martes, que es el 6 de febrero, primer martes de febrero, con un tema muy interesante también. Vamos a hablar del tema del llamado karma. Vamos a hablar de eso también. Muy bien, les doy las gracias y si quieren consultar un poquito más sobre lo que hemos conversado, pueden utilizar estos dos libros donde pueden profundizar, ¿sí? Eh, Enfermedad del alma, del doctor Brolio, bueno, y el Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec, aparte del cielo y el infierno que les comenté, la segunda parte del libro que es muy ilustradora. Igual los invitamos a este espacio que se llama Caminando con Jesús para un destino de luz, a propósito de lo revisado el día de hoy. Si queremos un poco seguir las enseñanzas de Jesús, pero de una manera amena, en lenguaje coloquial y ayudándonos entre nosotros, ¿no? A pesar de nuestras limitaciones, nuestras fallas, pero entre nosotros nos podemos ayudar, ¿no? O sea, hay veces, como dicen, dos cabezas piensan mejor que una, y si son más, mejor, ¿no? Hacemos tormenta de ideas ahí y nos ayudamos entre nosotros de manera práctica en relación a las enseñanzas de Jesús. Este espacio es abierto, pueden conectarse a este mismo canal de Zoom los días lunes a las 7:30. Los esperamos con mucho cariño. Y bueno, también realizamos ya un espacio, ya este sí es cerrado, en nuestra oración de vibración los días jueves a las 7:30, donde oramos por enfermos físicos, personas en desarmonía, familias con problemas y también por los desencarnados. Pueden hacer sus pedidos a través de WhatsApp al número de Perú de 987-549-886. Con mucho gusto oraremos por sus pedidos y solamente les piden a las personas por las cuales vamos a orar, si es posible, obviamente, porque no siempre es posible, que puedan estar en actitud de oración receptivas de 7:30 a 8:30 de la noche, con un vasito de agua al costado donde se encuentren y se lo beban después a las 8:30. Acuérdense, no, esto no es un rito ni una cosa rara, sino son simplemente cosas que han sido estudiadas y que tienen fundamento científico. El agua las moléculas del agua atraen armonía y la oración son pensamientos armoniosos. Entonces esa armonía contribuye a mejorar la salud corporal, ¿sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias, queridos hermanos. Entonces será hasta el día 6. Y nos despedimos de los amigos de Facebook, no sin antes agradecerles muchísimo su participación. Buenas noches.